Claro que sí, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para todos es la primera sesión que toman con nosotros. Yo me presento, soy su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps, consultoría, capacitación y cursos. El día de hoy estamos presentando ante ustedes el curso de inspección técnica de estructuras temporales. Este es un curso que estamos llevando a cabo en conjunto con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, AC. Estamos impartiendo para Protección Civil, sede Tijuana. En este curso vamos a tener dos especialistas que van a estar compartiendo pantalla con ustedes. El día de hoy tenemos la sesión a cargo del ingeniero Ismael, pero también va a estar acompañándonos en próximas sesiones el doctor Irán Jesús de la Cruz, especialistas en las áreas de ingeniería civil, estructural y normas técnicas complementarias. Antes de iniciar, les quiero pedir de favor si nos pueden apoyar en todas nuestras sesiones con las cámaras prendidas para facilitar la interacción con el especialista y durante la sesión, excepto que llegáramos a tener algún problema con el tema del ancho de banda o alguna interrupción con la transmisión, les solicitaríamos que las apaguen, pero de preferencia solicitar que tengan ustedes sus cámaras prendidas. Si en alguien no puede hacerlo, también que nos informen, por favor. A diario vamos a estar pasando lista los días que tengamos nuestra sesión con ustedes. Vamos a estar pasando lista en las asistencias y pues ahorita que ya les compartí en el chat la liga de la evaluación diagnóstica, que les pido por favor no la puedan entregar el día de hoy para llevar nuestro registro y hacer la evaluación igual para la próxima sesión, ya tener los resultados. ¿Ok? Les agradezco la invitación a Protección Civil Tijuana y la gestión a través de Emilia Smith para que pudiésemos llevar a cabo este curso. Y bueno, sin más preámbulo, voy a hacer una pequeña presentación del ingeniero Ismael, de su trayectoria profesional, para que ustedes puedan conocer un poquito de lo que estamos realizando. ¿Ok? El ingeniero Ismael Hernández es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Cuenta con un diplomado en elaboración de memorias de cálculo estructural por el SIC de Jalisco, mejoramiento y difusión de tecnología sismorresistente para edificaciones en países de América Latina por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el JICA. Cuenta con capacitación sobre promoción de inversiones en reducción de riesgos de desastres a través del Plan Local de RRD, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el JICA. Además de un diplomado en análisis y diseño estructural por ABC Ingeniería, un diplomado en evaluación y reforzamiento de estructuras dañadas por sismo por el SIC de Oaxaca y un diplomado en explosivos en incendios por el CCP. Y además cuenta con los créditos maestría en construcción y estructuras por el CECIP. La información de su currículum más relevante ha sido instructor de la Fundación Miyamoto Internacional y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México. Es evaluador y coordinador de evaluación del programa Hospital Seguro. Fue jefe de unidad departamental, YUD de evaluación de riesgos en centros de atención y cuidado infantil e infraestructura educativa en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Es docente de las universidades Ducens y UNICIF. Ponente en varios congresos nacionales e internacionales en temas de ingeniería civil y gestión de riesgo de desastres. Colaboró en la dirección de dictámenes de seguridad estructural de edificaciones existentes en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el ISC de Ciudad de México. Y actualmente es subdirector de prevención y atención a riesgos de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Y consultor especialista de GeoCaps, consultoría, capacitación y cursos. Es un gusto darle la bienvenida, ingeniero Ismael. Adelante, es suya la sala. Muchísimas gracias, Inge. Gracias por la presentación. Obviamente agradecer de antemano al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil y obviamente a PC de Tijuana por invitarnos a platicar y a participar aquí con ustedes. Es un gusto nuevamente platicar de ese tema bastante interesante. Voy a compartir pantalla y les pediría por favor me puedan indicar si la están viendo y si me escuchan bien para poder dar inicio a la presentación. Dice aprecio, ingeniero. Perfecto, gracias. Excelente, dice Semira. Excelente, perfecto. Pues bueno, justo como lo comentó bien la ingeniera Rocío, la verdad es que pediríamos el apoyo para poder tener prendidas las cámaras con la finalidad de poder tener mayor interacción con ustedes. Bueno, vamos a iniciar con este tema bastante interesante, la verdad. Para mí siempre es un gusto poder platicar sobre el tema de estructuras temporales.
¿Por qué es importante las estructuras temporales y por qué tenemos que hacer inspecciones técnicas? Digo, ustedes conocen el tema de la normatividad, saben que en el caso de Ciudad de México, pues se debe elaborar para el caso de eventos un programa especial de protección civil, ¿no? Que básicamente el programa especial de protección civil es un traje hecho a la medida de cada uno de los espectáculos o de los eventos que se generan y en él existen diferentes líneas de trabajo que nos van a permitir prevenir riesgos dentro de los eventos, ¿no? Si nosotros analizamos un poquito el contexto de estructuras temporales, se van a dar cuenta que en ocasiones pasadas o en eventos pasados hemos tenido por ahí incidentes, ¿no? Que han marcado un poco por el hecho de que hemos tenido desafortunadamente lesionados o hasta fallecidos, ¿no? Y es una parte importante que debemos de trabajar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver durante la etapa del curso las diferentes responsabilidades que se tienen para este tipo de actuaciones. Vamos a darnos cuenta que existen diferentes figuras que nos van a ayudar a normar, a verificar y a controlar, bueno, y obviamente también a supervisar la seguridad de de las instalaciones. Nos vamos a dar cuenta que existen diferentes tipos de instalaciones y en este mismo tenor nos vamos a dar cuenta también y vamos a analizar que existen diferentes instrumentos que nos van a ayudar a regular justamente el funcionamiento, operación y la seguridad de las estructuras temporales. Nos vamos a dar cuenta que existen un sinfín de estructuras temporales y cuando decimos que ya conocemos alguna nos damos cuenta que pues realmente no es la única que existe y que nos vamos a encontrar más estructuras temporales, ¿no? Entonces, bueno, por ello es importante trabajar en este tenor. Y para ello, pues vamos a empezar por definir qué son las estructuras temporales. Voy a dejar de compartir y me gustaría preguntar aquí a los presentes y para que puedan abrir sus cámaras, ¿cómo pueden de ustedes definir lo que es una estructura temporal? ¿Qué entienden ustedes por estructuras temporales? Adelante, ¿eh? Felipe, Brandon, Leslie, Rodolfo, Emilia, Pues, Miguel, ¿quién quiere ¿puedo? participar? Adelante, Rodolfo. Pues, pues como como el mismo nombre lo dice, ¿no? Se construyen para que abarquen un periodo de tiempo, ¿así? Son aquellas estructuras que se construyen para un determinado tiempo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra característica puede tener una estructura temporal? Son armables y desarmables. Ok, perfecto, Bruno. Sí, efectivamente, se pueden montar y desmontar en cualquier punto, en cualquier lugar o bajo cierto tiempo. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alberto Valdés, a ver, cuéntame. O Ulises, Miguel. Bueno, que algunas de ellas llegan a ser escenarios o carpas o plataformas con un objetivo específico y con un tiempo determinado. Es correcto, efectivamente. Tenemos un mensajito ahí en el chat y nos dice que Luis dice, son estructuras que se ocupan para algún evento específico. Efectivamente, todo lo que comentan es cierto. Las estructuras temporales como tal son, de entrada, son instalaciones que no fueron construidas con el edificio o la estructura principal. De entrada son esto. Segundo, son estructuras que pueden ser armables, desmontables, para un evento en específico y que duran cierto periodo de tiempo. Este periodo de tiempo va a variar. Y aquí es importante aclarar esto por lo siguiente. ¿Cuándo podríamos considerar que es una estructura temporal? Hablamos de, no sé, una estructura que instalamos una semana. ¿Ustedes la considerarían como una estructura temporal por la duración del evento? Una semana, una estructura que esté instalada una semana. Travis dice que sí. Ok. ¿A partir de qué tiempo ustedes considerarían que ya no es una estructura temporal? ¿6 meses? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cuál sería el tiempo estimado después de 3 meses? Dice Travis. Ok, pregunta, ¿cuánto duran los circos instalados a veces en una zona? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo han llegado a durar los circos en alguna zona?
Un mes, menos de 2 meses. 2 meses, digo yo. Fíjense que hay ocasiones, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, se pueden aventar hasta 60, 70, 80, 90 días en un sitio. Si la afluencia de personas es buena, pueden llegar a durar hasta 90 días en un mismo sitio. Entonces ahí, por ejemplo, ya rebasamos los 3 meses. Y es justamente donde empiezas con las consideraciones. Recordemos que para revisar las estructuras temporales vamos a tener que ver varias líneas de acción. De entrada, el tema de seguridad estructural, que creo que es uno de los temas más importantes que vamos a tratar. Segundo, es el tema de la operación, y otra, el funcionamiento. Vamos a tener documentos que van a acreditar este tipo de condiciones. Por ejemplo, en el caso de seguridad estructural, ¿qué documento acreditaría la estabilidad y la seguridad estructural de la instalación temporal? Es un dictamen de seguridad estructural, ¿no? En el caso de la operación y funcionamiento, ¿qué documento sería el que podría hacer las veces para validar la operación y funcionamiento? Pues podría ser, por ejemplo, el famoso visto bueno de seguridad de operación, que a lo mejor han escuchado de él. Y si no, bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de esto. Revisamos también el tema de protección civil. ¿Qué vemos en el tema de protección civil para estructuras temporales? La señalización, el extintor, el detector de humo si es necesario, la ruta de evacuación, la salida de emergencia, el punto de reunión, el croquis, el permiso, por ejemplo, eso es en materia de protección civil. Pero todo esto unido nos va a llevar a un punto en el cual la estructura sea segura. Ahora yo les preguntaría, me voy a regresar a la presentación y justo, bueno, aquí está una pequeña definición, son estructuras, en este caso, por ejemplo, se están considerando como estructuras metálicas. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente solamente estructuras metálicas pueden ser estructuras temporales? Pues no, ¿no? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque incluso nos vamos a encontrar estructuras de madera que también son estructuras, temporales. Por ejemplo, vamos a tener alguna activación de alguna marca y luego, ¿qué hacen? Ponen un pequeño templete con un pequeño escenario, una mampara, y esta mampara pues es de madera, ¿no? Y el templete también resulta una tarima, por ejemplo, y resulta que también es de madera y aquí está estabilizada. Entonces, no necesariamente pueden ser estructuras metálicas, ¿sale? Esto es importante. Dice que son estructuras que se utilizan por un tiempo determinado o limitado y tienen como finalidad cubrir un cierto periodo de tiempo por un motivo de algún tipo de evento, ¿no? Entonces, de entrada, esa sería como una definición general de lo que son estructuras temporales. La idea del día de hoy es que ustedes al finalizar la clase, como tarea número uno, ahí por favor para que le puedan apuntar, como tarea número uno sería que ustedes van a tomar esta definición que tenemos aquí en pantalla y van a reformular y proponer una definición más apropiada y más acorde para el tema de estructuras temporales. ¿Les parece? Sí, por favor. Entonces aquí les voy a poner en el chat. Tarea uno, proponer una definición de estructuras temporales con base en la diapositiva positiva 3. Definición. ¿Sale? Ya se las dejé ahí para que la puedan tener. Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos diferentes de estructuras temporales conocen ustedes? ¿Cuáles podrían ser para ustedes algunos ejemplos de estructuras temporales? Ejemplos de estructuras temporales. Ahí en pantalla ustedes alcanzan a ver tres, ¿no? Por ejemplo, un circo, un gran sopor o un escenario, un templete, juegos mecánicos. Pregunta, ¿qué otros ejemplos conocen ustedes de estructuras temporales? Un andamio puede ser una estructura temporal, sí, ¿verdad? Unas gradas también pueden ser estructuras temporales. Una Andamio, carpa, una carpa, una pista, dicen también. ¿Qué otra? No sé, ¿verdad?
Una cimbra. Las cimbras son estructuras temporales que se colocan para un colado de una losa, por ejemplo, es correcto. ¿Qué otra cosa? Los tapiales. ¿Qué más? Ya dijimos juegos mecánicos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos tener? Los sistemas de protección a colindancias. En los sistemas de protección a colindancias metemos los famosos sistemas anticaídas, que luego a veces son láminas o son de madera incluso, que nos ayudan a evitar caídos hacia los predios colindantes. Esos son también estructuras temporales. ¿Qué otra cosa? Las hamacas que utilizamos para pintar un edificio también son estructuras temporales. ¿Qué más? Una pregunta. Mande. Por ejemplo, bueno, yo he estado en la construcción y los campers, esos que son, o sea, que son pequeños, ¿no? Como para oficinas móviles, ¿esos se puede considerar como temporales o no? Sí, pero no entran dentro de porque esos no son para, bueno, sí son para eventos, pero como tal existe un diseño y hay un responsable de ese tipo de estructura y la revisión es un poco diferente al caso de este tipo de estructuras que estamos analizando. Sí entraría como un tema de definición de estructura temporal, más no específica para el tema del día de hoy. Bueno, no del día de hoy, más bien del curso, pero sí comentamos algo al final de los campers, porque sí, de hecho, forma parte pero no va a entrar a la espectáculos. Una pista espectacular es, si hablamos de un anuncio que va a estar más de 3, 4, 5, 6 meses, no, un espectacular no sería una estructura temporal. Pero si hablamos, por ejemplo, de las mamparas, o no sé si han visto que luego a veces va a haber un evento y arriba de las azoteas colocan estructuras livianas y ponen lonas, por ejemplo. O el día del evento sobre los edificios colindantes colocan, por ejemplo, estructuras, caballetes o una estructura y ahí montan unas lonas. Esa es una estructura temporal. Estructuras de pantalla también. No sé si les ha tocado ver los equipos que utilizan para las cámaras, donde están grabando, montan sobre una pequeña grúa, montan una cámara, también es una estructura temporal. O se acordarán, no sé si ustedes tuvieron ahí conocimiento de lo que pasó en Miguel Hidalgo hace un par de meses en la Ciudad de México, donde se utilizó se le dio un uso diferente a un elevador, una plataforma. Se lo colocaron activaciones de marca de cada lado. Esas activaciones provocaron empujes sobre la estructura, no estaba estabilizada, cae y desafortunadamente fallecen dos personas, ¿no? Entonces, esas son estructuras temporales también. Dice, sí, esos meros o cuando usan los vehículos tipo grúas con espectaculares. Así es, efectivamente. Estructuras de pantalla, sí, efectivamente. Entonces, voy a ponerles aquí en pantalla algunas imágenes de estructuras temporales. ¿Cuáles de estos les ha tocado supervisar? Estos, por ejemplo, donde está aquí el señor levantando, vean, aquí, por ejemplo, hay ocasiones en que lo modifican o incluso aquí mismo esta la lleva diferente, es un pequeño bastidor y sobre esta colocan bocinas. No sé si les ha tocado. Entonces, aquí, por ejemplo, de entrada, este elemento como tal trae una ficha técnica con cierta especificación. No vamos a batallar con eso. Pero para el caso de este tipo de elementos, aquí para colocar las bocinas o para colgar las bocinas, yo tengo que calcular, por ejemplo, el peso de las bocinas que voy a tener en la parte inferior para poder determinar qué tipo de slinga o con qué capacidad de slinga o strap, como lo conozcan, voy a colocar. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo lo sujeto? Pues con una eslinga, ¿no? Por ejemplo, necesito saber qué resistencia ocupo para esta eslinga y revisar la tornillería que va a anclar o que va a fijar bocina con bocina. ¿Dudas ahí o preguntas? Pasarelas o templetes, igual. Aquí, por ejemplo, debe haber una revisión estructural. Debemos de considerar la carga. ¿Qué cargas consideramos? A ver, pregunta de veras a los presentes para no tampoco errarle en la presentación. Me voy a tomar 2 minutitos
quisiera preguntarles a los presentes qué perfil técnico tienen. Sí, perfil profesional. No sé si ahí en el grupo me puedan ir comentando si alguien es ingeniero, arquitecto, geólogo, psicólogo, técnico en gestión de riesgos, o qué tipo de preparación tienen. Esto es importante porque también los conceptos que yo voy a utilizar pues, los tengo que enfocar conforme al perfil académico que ustedes tienen. Les agradecería mucho, justo me pudieran ir colocando. Protección civil, seguridad industrial, ingeniero mecánico, ingeniero civil, perfecto, psicoterapeuta, perfecto, ambiental, psicología, derecho, ingeniería civil, gestión de riesgos y desastres, Miguel, perfecto, ingeniero civil, tenemos tres civiles, cuatro civiles, técnico en sistemas de información geográfica, ciencias forenses, ok, ambiental, seguridad industrial, ok, derecho, ok, perfecto. Va. Cuando nosotros y me voy a enfocar a esta imagen que tengo aquí en pantalla. Vean esta es una pasarela o un templete. Cada vez que nosotros vamos a revisar una estructura de este tipo, obviamente previo a llegar al sitio, antes de llevar a cabo la inspección de este tipo de estructuras, ya tienen que habernos entregado un dictamen en el cual nos tienen que decir, el director responsable de obra, el perito de obra, nos tiene que decir que la estructura ya fue revisada con un modelo matemático y que ya cumple. En sitio vamos a verificar estas condiciones. Ahora quiero hacer una precisión. La revisión que se hace, digo, para aquellos que, que tienen el perfil probablemente puedan entender un poco más, para los que no lo voy a explicar. Este tipo de estructuras, bueno, tenemos que considerar que sobre ellas va a haber personas caminando. ¿Sí? Y no solamente caminando. Muchas veces depende del tipo de evento y del tipo de activación o del tipo de música, el efecto o los esfuerzos que se van a provocar son diferentes. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo tener un concierto de jazz. ¿Por qué? Porque la gente es más tranquila, es más calmada, está en su lugar, no se mueve, no grita, no se avienta. A tener, por ejemplo, un concierto de slam. ¿Quién ha estado, quién ha visto el slam? Pues es básicamente andarse empujando y aventando, ¿no? Todos contra todos. Y luego ahorita sacaron una moda donde la mitad de la gente se va hacia un lado, la otra mitad hacia el otro lado, y todos se avientan de frente, ¿no? Bueno, hay bailes donde se dedican a puro brincar, 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 brincar. Sobre un templete, lo que vamos a generar es vibración en la estructura, ¿sí? Entonces, de entrada a este templete que tenemos, voy a hacer un poquito para acá. En este templete yo tengo que considerar una carga viva provocada por el peso únicamente de las personas en condición estática, sin moverse. Pero adicional a ello, de esta famosa carga viva, yo tengo que considerar la vibración que se va a generar por este movimiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este elemento, lo que hacemos es que tenemos una estructura de este tipo, que es básicamente esta placa, y normalmente lo que va a pasar es que simplemente llega y apoya. No sé si les ha tocado ver, llega y apoya, ¿no? A lo mejor hay un pequeño pasador, un pequeño segurito de 1 o 2 centímetros y simplemente apoya. Cuando la gente está brincando acá, lo que va a pasar es que esta se puede levantar. Les ha tocado ver ocasiones en que se levanta y las personas se caen. Entonces, de entrada, por ejemplo, para este tipo, lo que tenemos que hacer es sujetar, tenemos que meter un elemento de sujeción, ya sea, y aquí podemos utilizar varias formas de cómo poder sujetar. Por ejemplo, puede ser la colocación de un tornillo o de un perno, un pasador, un seguro. Puede ser incluso un alambre recocido. O puedes adaptar ya una plaquita con un tornillo para que ya quede completamente fijo. Pero, bueno, nuevamente, ustedes en sitio lo que van a hacer es corroborar que existan condiciones de seguridad. Es importante aquí aclarar el tema de la responsabilidad, porque quien debe llevar a cabo la revisión exhaustiva debe ser directamente el director responsable de obra, quien firma como tal el documento. Más sin embargo, nos vamos a encontrar situaciones en las cuales el director responsable de obra pues, realmente es una persona que no se quiere ser responsable. Más que nada es a veces por un tema de
no tanto por desconocimiento, sino más bien por un tema de no adquirir responsabilidad y no quiere revisar, o incluso seguramente les ha tocado a ustedes. Hay dos escenarios más. El primero es uno donde contratan al DRO y no llega el día del evento a revisar la estructura, o el segundo, donde ni siquiera contratan a un director responsable de obra porque no hay una normativa que te obliga a contratarlo. Entonces, bueno, aquí es importante hacer las revisiones exhaustivas para verificar estas condiciones. Y adicional a ello, considerar que a veces la pasarela, el templete que se coloca, pues no va a estar en un terreno plano. Les ha tocado seguramente en alguna parte de Tijuana donde llegas y pues resulta que el terreno tiene una cierta pendiente. Y si no lo colocas adecuadamente, pues al rato se puede ir deslizando. Entonces hay que fijarlo y hay que anclarlo para evitar ese deslizamiento por la pendiente que pueda tener. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues aquí, por ejemplo, esta era la que yo les comentaba. La famosa Jenny, que la conocen, ¿no? Seguramente, bueno, la conocen así, o plataforma o elevador. Estas normalmente lo que se diseñan considerando que va a haber una persona en la parte superior que pues la eleva prácticamente, bueno, va a haber un par de personas y que la eleva principalmente para un tema de mantenimiento, pintura, cambiar algún elemento, pero no están diseñadas para soportar una carga considerable. Lo que pasó, lo que yo les comentaba, es que colocan lonas o mantas en esta zona de ambos lados y lo que hacen es que generan resistencia al viento. Con este empuje lateral, lo que provocan es un efecto de volteo. Es como si yo tuviera un péndulo aquí. Bueno, un espectacular, un letrero, y yo le aplico una fuerza. Pues lo que voy a provocar con esta fuerza es, voy a provocar el volteo de este elemento, que es básicamente lo que pasó en esta condición. Al caer, pues lesiona a dos, bueno, más bien mata a dos personas, ¿no? Entonces, por eso también es importante. ¿Sale? Estas estructuras son pequeñas, normalmente van al interior de algunas explanadas o de algunos salones o salones de eventos, bodegas, etcétera. Es muy raro que este tipo de stands se coloquen al exterior. Si se colocaran al exterior, pues de entrada lo que hay que cuidar es obviamente el tema de un diseño de estos elementos. Existen manuales rápidos donde puedes hacer diseño de este elemento y saber si este cumple o no. Esa es una. La otra es el tema de, pues obviamente, cuidar el tema de la humedad, de la lluvia, porque la lluvia, si es, por ejemplo, no sé, tabla roca, pues esto se moja, se humedece y se va, ¿no? Ya no tiene resistencia. Las carpas, fíjense, es un tema bastante interesante. Si tenemos empujes laterales provocados por viento, la condición de la carpa cambia cuando tiene estas famosas cortinas. Esta que estoy señalando, esta es una cortina, la que tiene del otro lado es una cortina, y la estructura se va a comportar de manera diferente cuando las tenga y cuando no las tenga. En el dictamen de seguridad o de estabilidad estructural, el DRO nos tiene que decir en qué condición va a trabajar o va a operar esta carpa. Y luego, adicional a ello, pues obviamente tiene que considerar la colocación de tensores, ¿sí? Para darle estabilidad y evitar que el viento pueda generar empujes y obviamente la falla de la cubierta o de la carpa como tal. Obviamente, antes de llegar a todo este proceso de revisión en sitio, pues hay un tema de planeación. En ese tema de planeación tenemos primero que recibir la información y revisar lo que nos están entregando. Y de ahí, pues obviamente ya el día del evento tendremos que hacer la revisión y corroborar lo que está en el dictamen. Es importante que antes de que se lleve a cabo el evento, tendrá que haber una reunión previa en sitio para que el director responsable de obra verifique las condiciones. Ojo, en algunos lugares será necesario el contar, por ejemplo, con un estudio de mecánica de suelos. ¿Qué son los estudios de mecánica de suelos? ¿Alguien sabe qué es un estudio de mecánica de suelos? Los ingenieros civiles, a ver. Alberto, ¿quién más? ¿Quién más es civil? Fernando, Felipe, Ulises. Es más, Rodolfo Flores también, porque es maestro en gestión de riesgos. ¿Qué es un estudio de mecánica de suelos?
¿O qué datos tiene un estudio de mecánica de suelos? La capacidad de carga del suelo. La La cap- capacidad de carga del suelo. Un estudio de mecánica de suelos nos va a determinar las propiedades mecánicas del terreno. ¿Es correcto? ¿Qué más datos vamos a obtener en el estudio de mecánica de suelos? Aparte de capacidad de carga. Si hay huecos, si hay asentamientos, si hay hundimientos. ¿Qué más? tipo de El ter- nivel freático, tipo de terreno del que se trata, si es arenoso, arcilloso. tipo de suelo, así es, humedad, absorción. ¿Qué otra cosa? A ver, para el compañero que es de seguridad industrial y el ingeniero mecánico, cuando nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, resistividad eléctrica, ¿cierto o falso lo podemos obtener de un estudio de mecánica de suelos? ¿Y para qué nos va a servir la resistividad, saber la resistividad eléctrica en un suelo? Ese, ese nos lo da más en un estudio geofísico. Un estudio geofísico lo puede dar, así es, efectivamente. Ujú. Y en un estudio geofísico tú puedes determinar, por ejemplo, huecos, oquedades en el terreno, discontinuidades, grietas, fallas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, les pongo un ejemplo. Me pasó hace 2 o 3 años aproximadamente. Me contratan a mí para hacer un pequeño dictamen de un evento de rock en la alcaldía Tláhuac. Llegamos al sitio, hubo un scouting, llegamos al sitio y nos dicen, mira, este es el lugar donde se va a llevar a cabo el evento. Ok, una explanada que era como de 250 metros aproximadamente, como por unos 400, ¿no? Perdón porque la figura no tiene la escala. Este, 200 por 400 metros, perdón. Es un área pues bastante considerable. Había un cierto número de personas que iban a estar sobre la explanada. De entrada, cuando nosotros hacemos el estudio preliminar, nos damos cuenta que, bueno, la visita en campo, nos damos cuenta que toda esta zona es una zona de rellenos. Entonces, quiere decir que la capacidad de carga del suelo es baja. ¿Por qué? Porque hay un suelo bueno, está hecho de rellenos. Entonces, seguramente con temas de humedad, con temas de saturación, lo que vamos a tener son hundimientos, asentamientos diferenciales. La estructura que se llegue a colocar en este punto no es adecuada. Bueno, tendremos que considerar un desplante diferente para que la estructura no se llegue a hundir o a asentar. Ahora, el evento es un evento de rock. ¿Qué tenemos? Pues bueno, lo que les comentaba, las personas lo que van a hacer es estar brincando sobre el suelo y por la capacidad de carga podemos tener problemas. ¿Qué hicimos? Solicitamos un estudio de mecánica de suelos. Nos hacemos un pozo a cielo abierto, el famoso PCA, ¿sí? Oye, pues vamos a hacer un par, ¿no? Pues total no, ya para salir de dudas. ¿Por qué? Bueno, de entrada, cuando nosotros hicimos el primero, nos damos cuenta que existen irregularidades en el suelo, aquí que es un terreno arcilloso, arenoso, y aparte, había huecos bueno, había oquedades en el suelo. Entonces, con las lluvias, pues lo que íbamos a tener era hundimientos. ¿Qué hacemos? Hacemos 3 estudios adicionales y aparte aquí hacemos un estudio de penetración estándar, como a 3 metros de profundidad. ¿Por qué? Por la vibración nada más. Si resulta que cuando hacemos el estudio de mecánica de suelos y lo comparamos contra los esfuerzos que se iban a provocar en el suelo, resulta que no pasa. ¿Por qué? Porque obviamente el peso de la cantidad de personas que iban a estar aquí encima era mucho mayor a la resistencia del suelo. ¿Qué se hizo aquí? Se tuvo que cancelar el evento. ¿Por qué? Porque el suelo no nos da. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido este tipo de situaciones allá en Tijuana? Y los han tenido por el tipo de suelo. A ver, cuéntenme. Alguien que haya tenido alguna situación con este tipo de condiciones. Yo, pero no parecido a lo que los ingenieros pudieran comentar.
Nos pasó en una construcción, una grúa, creo que era grúa para 300 toneladas, estaba soportando una carga y había llovido. Entonces, una de las bases, aparte que le habían puesto el soporte para am, se me olvidó el nombre de la extensión para poder estabilizar la grúa. Por la lluvia, con la carga de arriba, se, s- una de esas patas se hundió y la carga empezó a moverse. Entonces fue algo que ni los ingenieros de seguridad habían contemplado. Ok. ¿Alguien más que haya tenido una situación ahí con suelos? ¿Qué pasa con los juegos mecánicos cuando están en zonas de pendiente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Andan por aquí o ya los aburrí? En el caso de los juegos mecánicos, existe vibración en la estructura como tal. Cuando nosotros no consideramos el tema de vibración, podemos generar incluso problemas con las calzas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto una calza que luego a veces es muy pequeñita? Esa calza, pues obviamente con la vibración que se genera, al rato se cae y pues se desestabiliza la estructura, ¿no? Entonces ahí es importante cuidar justamente el tema de los elementos que van a darle estabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con las eslingas? Cuando una eslinga ya está deteriorada, ya está desgastada, ya no se acciones, incluso de hecho hay una norma americana que nos menciona que una eslinga debe ocuparse para 4 o 5 veces. Después de eso se debe desechar. ¿Cuántas veces hemos llegado a ver incluso montajes en los cuales la eslinga tiene años desde que andaban los dinosaurios en la Tierra, esa eslinga estaba y resulta que al día de hoy está toda despeluchada y así la siguen ocupando? ¿Y qué te dicen? Ah, sí aguanta, no pasa nada. Entonces, ese es un problema con los elementos. La tornillería. Luego a veces, por ejemplo, estas estructuras son muy dadas a que muchas veces están fabricadas con aleación de aluminio, aluminio acero. Cuando tú le metes un tornillo mecánico, por ejemplo, hay una reacción cuando se humedece y eso provoca oxidación del tornillo, si es un tornillo de acero negro. Entonces, tienes un problema. Obviamente, a lo mejor si lo pones en un evento y en el siguiente lo cambias, pues el problema no es tan fuerte. Pero ¿qué pasa si ese tornillo lo empiezas a ocupar como parte del proceso de montaje? A lo mejor tenías una mariposita y ahora ya no tienes mariposita porque se cayó y ahora pues ocupas tornillos, pero el tornillo es de menor diámetro. Les platico, voy a dejar de compartir y me voy a ir a una imagen. Este, a ver, seguramente ustedes alguien de ustedes tiene conocimiento, voy a compartirles este juego. El famoso Quimera. No sé si alguien de ustedes escuchó hablar de él. En 2000, me parece que fue en 2019, donde este juego mecánico falla, estaba en la feria de Chapultepec, falla, uno de los carritos sale volando y fallecen, me parece que, no recuerdo si fueron 2 o 4 personas. Entonces, pues se abre un proceso de investigación con fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? No voy a abundar en algunos temas. Aquí está. Vean la imagen que tenemos aquí, esta que estoy señalando. En esta conexión que estoy marcando, la patita, vamos a decirlo así, la patita era una placa circular y de ahí traía un soporte de este tipo. Traía
me parece que eran tres tornillos. Uno, dos, tres tornillos. Y de aquí ya salían las llantitas, ¿no? Para la parte de abajo. Voy a dibujarlo así. Ok. ¿Qué pasa con esto? Esto que ustedes ven acá es esto que yo tengo acá. Lo voy a borrar para que se vea un poco más claro. Perdón por mi dibujo, es que no reprobé el kinder. Entonces, cada uno de estos tornillos que tenemos aquí, cada uno soporta ciertos esfuerzos, ¿sale? De entrada, cuando se hizo el proceso de investigación, se determina que uno de los tornillos fue reemplazado por un diámetro menor. Al reemplazar ese tornillo por un diámetro menor, ¿qué pasa con el resto de tornillos? Voy a marcarlos. Uno, dos, tres. Voy a poner un ejemplo. Tengo tres cuerdas. Esta tiene este diámetro. Esta tiene este diámetro. Y la otra tiene este diámetro. Tengo la uno, la 2 y la 3. Espero que se alcancen a ver ahí en la imagen. De las tres cuerdas que yo tengo aquí con diferentes diámetros que tienen el mismo material, ¿cuál es la que cuáles soportan mayor peso o mayores esfuerzos? Pues de entrada la uno y la 2 por el diámetro que tienen. ¿Qué pasa si yo voy a soportar una carga y en vez de meter las tres con el mismo diámetro, meto dos gruesas y meto una delgadita? Pues las tres van a estar soportando la misma carga, pero el esfuerzo en esta va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Por el diámetro que tiene la cuerda. Algo similar pasa aquí. Al meter un tornillo con un material diferente y con un diámetro diferente, este tornillo se ve sobreesforzado. Y por la vibración que se genera y el deterioro y el desgaste, llega a un punto en el cual se degolla el tornillo, se corta. Al cortarse, los esfuerzos se redistribuyen porque ahora ya no hay tres tornillos, ahora solamente hay dos. Entonces, los esfuerzos se dividen entre estos dos tornillos y al incrementar esos esfuerzos en esos tornillos, terminan fallando y se degollan. Y lo que pasa después, pues el carrito se desprende. ¿Todo por qué? Todo empezó por un tornillo. ¿Dudas o preguntas o comentarios? Yo, Adelante. eh, bueno, me tocó ver cómo estaban en el evento del 16 de septiembre, en una delegación estaban construyendo, bueno, estaban armando los juegos mecánicos y pues yo jamás vi una persona que se encargara de que cuando terminara de armarlos todos los juegos mecánicos, pues supervisara exactamente lo de los tornillos, pues ahí, por ejemplo, pues imagino que la magnitud del incidente, este, pues se llevó a cabo el estudio exhaustivo para determinar qué era el tornillo. En el caso de esos juegos, que pues pueden poner en cualquier ciudad, pueblo, pues ahí qué recomienda usted como para poder, este, ahondar en esos detalles que, pues, a simple vista se pueden pasar desapercibidos. Desafortunadamente, bueno, en todos lados vamos a tener juegos de pueblo, siempre. Aquí tiene que haber siempre un tema de regulación. Desafortunadamente, a veces la costumbre se vuelve ley en muchas zonas. Como no se supervisa, como no se revisa, como antes nada más me pedían un oficio y no me pedían nada más, ahora tú me pides un dictamen, ¿cómo te lo voy a entregar? Entonces, muchas veces pasa esa situación en las cuales pues me empiezas a exigir y busco maneras de cómo evadir la responsabilidad. De entrada esa es una. A veces la otra parte, se hace el dictamen, pero el DRO nunca se presenta. O va, se presenta, ah, sí, todo está bien, te firma y se va, ya cobró y se fue. Le damos la bendición a los juegos y esperemos que no pase nada. Pero aquí se tiene que trabajar justo en campañas de sensibilización con la población. Nosotros, por ejemplo, les platico, yo trabajo en una alcaldía aquí en Ciudad de México. Y lo que hicimos al principio, cuando llegamos, pues vas a la primer romería, a la primer feria y te das cuenta que los juegos mecánicos están para llorar, o a veces lo que le sigue. Entonces, de entrada empezamos a trabajar con ellos en un tema, primero de capacitación.
No te puedo exigir algo si no, primero no te digo cómo se debe de hacer. Entonces, primero se capacita al personal. Se abre la convocatoria y a ver, todos los ferieros, vénganse y los vamos a capacitar. Uno, dos. Una vez que ya te dije cómo, ahora sí, voy a sitio y te empiezo a supervisar. Pero en campo, si yo llego y le digo, ¿sabes qué? Ese tornillo está mal, eso está mal, aquí está doblado, aquí esto, este juego no cumple y te encinto, pues ningún juego va a trabajar. Pero aquí hay que llevarlos de la mano. Si tú les exiges un cumplimiento normativo de la noche a la mañana, nadie te lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque a veces, pues, por las exigencias, por el costo, por el dinero, el recurso, el tiempo, lo que ustedes quieran. Entonces, lo que se empieza es a trabajar con un tema de sensibilización con ellos y, a ver, en esta ocasión, para este evento, cámbiale esos tornillos, enderezale esa lámina, ponle aquí tu extintor, de este lado tu señalización, haz esto. Lo más crítico. Ok, en la siguiente feria, ok, ya lo cambiaste, de este lado tus cables, hay que encintarlos, hay que confinarlos. De aquel lado, esa mariposa, hay que apretarla y empiezas a trabajar un tema. No va a ser en 2 días ni en 2 eventos, a lo mejor te llevas 4 o 5 meses, pero al quinto mes ellos ya saben qué revisas. Y entonces ellos mismos, cuando tú llegas, se los digo porque así nos ha tocado, llegas y te dicen, jefe, jefe, venga, mire, ya cambié los tornillos, ya hice esto, ya chequé aquello, mire mis calzas, ellos mismos te empiezan a decir. Pero si tú llegas y quieres imponer algo, nadie lo va a querer cumplir. Entonces tenemos que trabajar primero con un tema de sensibilización y empezar a atacar los riesgos más grandes que tengamos y empezar a sensibilizarlos. De esa forma los vamos llevando a un tema de cumplimiento. Porque les soy honesto, en Ciudad de México, para acreditar seguridad estructural, te piden una responsiva de un corresponsable. En Ciudad de México, ningún corresponsable que existe te va a firmar una responsiva de un juego mecánico de feria. ¿Por qué? Porque los juegos de feria están horribles. Entonces, hay que buscar mecanismos de cómo sí, pero eso sí, sin sacrificar el tema de seguridad. Eso es importante. Entonces ya algunos, muchos de ellos, al día de hoy, lo que hacen es, ya te llevan y te llaman, o incluso tienen nuestros contactos, nos mandan mensaje, oiga, Inge, mire, ya mandé a reparar mi jueguito, ya mandé a reparar mi carrito, y te van mandando fotos y evidencia. Entonces, en un periodo corto de 4 o 5 meses, ya ves que el juego mecánico ya está en condiciones aceptables. Pero si hay una condición de riesgo, como por ejemplo un cinturón de seguridad, pues sabes que eso se lo pones ahorita o no funcionas. ¿Por qué? Porque es una condición de riesgo. Y aquel que sí definitivamente está en muy malas condiciones, pues simplemente sabes que no cumples con condiciones, te encinto, genero un reporte, un informe para poder sustentar el por qué se colocó el perímetro de seguridad. No sé si con eso damos atención a la pregunta o al comentario, Rodolfo. Sí, 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 muchas gracias. Ok, ¿los demás alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Son 8:33. ¿Les parece si damos 10 minutitos para que se estiren? Y yo sé que es un día pesado, es cansado, después de las 6 de la tarde el todavía tomar curso y luego empezar con pura teoría, pues es cansado, no es pesado. Vamos a dar 10 minutitos más, por favor. Tómense una agüita, un cafecito o una copita, lo que ustedes gusten, la copita de vino, de verdad. Aprovechen para estirarse un poquito. Son 8:33, 8:43, regresamos, por favor. Vamos a continuar entonces. Ahora bien, vean en esta otra diapositiva algunos otros ejemplos de estructuras temporales. Ya hablábamos de juegos mecánicos. Vean, por ejemplo, este también es muy dado a presentarse en algunas ferias o en algunos eventos. Un toro mecánico. Carpas, que ya mencionábamos, circos, etcétera. Camioncitos de comida, que era lo que alguien comentaba y preguntaba. O vean, por ejemplo, estos. Tenemos algunos lugares donde nos contratan para llevar a cabo revisiones y resulta que tenemos este tipo de instalaciones, ¿no? De estructuras. Entonces, obviamente también tenemos que revisarlas y supervisarlas. En obra nos vamos a encontrar ejemplos como los que vemos aquí en pantalla. Yo les comentaba, por ejemplo, una hamaca que sirve justamente para dar ya sea limpieza, para pintura, mantenimiento, etcétera. Andamios
También estos son multidireccionales, podemos tener andamios que ya vienen prefabricados los cuerpos, también puede ser de ese tipo. Tapiales para protección, como lo vemos aquí en pantalla. Estos son de lámina, pero hay algunos que son de madera. Por ejemplo, el tema de las cimbras, alguien comentaba el tema de las cimbras. Cimbras de losas, cimbras de columnas, traves, losas, etcétera, pues bueno, están también parte de esto. O tapiales, ¿no? Que también son estructuras temporales. Los tapiales, ¿qué tiempo van a durar? Pues bueno, por ejemplo, si son para proteger una obra, seguramente van a durar muchísimo tiempo, montados o instalados en algún punto hasta que no se termine la obra como tal. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, les voy a activar sus micrófonos. Ya, ahora sí. ¿Qué otro tipo de estructuras temporales conocen? De los que vimos ahí en pantalla, ¿ustedes cuál me pudieran comentar que no está en la presentación, pero que también es una estructura temporal? ¿Algún ejemplo, alguna que nos haga falta incluir o alguna que se presente, por ejemplo, en Tijuana, que no sea tan común, pero que ustedes quisieran que la platiquemos, por favor? Hola, hola. ¿Alguna estructura que no esté considerada acá, pero que también sea una estructura temporal, de las que comentamos, de las que platicamos? ¿Qué tal? ¿Se me escuchó? Sí, adelante, Ulises. No sé si lo vio en imagen, pero los andamios, por ejemplo, ahorita se está trabajando en el viaducto elevado aquí en una carretera y están los andamios pues, de la construcción ahí sobre Ah, la carretera. los andamios efectivamente son estructuras temporales. Aquí nos menciona quién. Travis, una pista de hielo. Sí, también es una estructura temporal. Bruno, adelante, Bruno. Digo, es muy común ver acá en los conciertos que ponen pantallas para la duplicación de imagen. Y sabemos que existen para las bocinas, ¿no? También tienen sus estructuras, pero cada vez es más común de estar viendo pantallas que vienen ancladas nada más de la parte superior. Entonces también es un tema ahí que se ha estado presentando acá. Ok. Fíjense que para el siguiente año vamos a tener mucho de este tipo de activaciones. ¿Qué evento se viene el próximo año? ¿Alguien se acuerda? En México, ¿qué evento grande vamos a tener en México? El mundial. El mundial, así es, Fernando. Por ejemplo, en Ciudad de México, en varias alcaldías, lo que va a ocurrir es que van a colocar pantallas y seguramente en algunas explanadas en algunos estados van a hacer exactamente lo mismo. Van a colocar pantallas para poder proyectar los partidos de fútbol. Adelante, Andrea. En algunos eventos que he visitado también hay rings de boxeo en la que los llevan y los traen. Entonces pueden ser algunos muy pequeños, algunos muy grandes. Algunos incluyen lo que son las luces y algunos no incluyen luz. Entonces depende qué estructuras aparte de lo que es el ring que tengan anexadas. Es correcto, Andrea, es correcto. Falta el ring, pero también hay diferentes tipos de ring. No sé si ustedes han visto las luchas estas de ay, ¿cómo se llama? La WWE, ¿no? Creo que es. Ellos tienen incluso jaulas, no sé si les ha tocado ver, bajan la jaula completa. Ah, bueno, forma parte de una estructura temporal. Y aunque está al interior y la condición es diferente, pues bueno, también es una estructura temporal que debemos de revisar. Es correcto, así es. Entonces, si nos damos cuenta, son muchísimos tipos de estructuras temporales que obviamente en este curso de 20 horas no vamos a poder abarcar todo. Mas, sin embargo, sí nos va a dar las bases para poder llevar a cabo una revisión de todos los elementos que componen las estructuras para saber qué puntos específicos tengo que revisar. Y seguramente a lo mejor nos va a hacer falta tocar o mencionar algunas. Bueno, de entrada a este curso, al tener ya las bases, ya nos va a dar una idea de entonces qué les voy a revisar al resto de estructuras. ¿Sale? Ok, pues vamos a entrar en materia. Entonces, entrando en materia, de los primeros temas que vamos a tocar va a ser que es la importancia que tiene la seguridad estructural en las estructuras temporales, aunque suena un poquito redundante. La importancia de la seguridad estructural en estructuras temporales. De entrada, ¿quién nos va a ayudar a acreditar esta parte o a revisar o a supervisar y verificar? Es importante comentar esto y hago una precisión aquí. Normalmente el criterio
el concepto que se utiliza es supervisión. Más sin embargo, de acuerdo a a la actualización de las normas y del reglamento en el caso de Ciudad de México, el concepto que se debe utilizar es verificar. La verificación, el proceso de verificación de la seguridad estructural la lleva a cabo el director responsable de obra. Pero, entonces, ¿por qué el personal de protección civil tiene que prepararse o capacitarse en estos temas si la responsabilidad es meramente del DRO o del perito en obra, que pues, es la otra figura? El problema que surge es que muchas veces lo que comentábamos, ¿no? A veces el DRO ni siquiera se presenta, ¿no? Y si se presenta, lo ves allá a 5 metros parado de la estructura y ni se acerca a ver cómo está la estructura, ¿no? Llega, se asoma, ah, sí, está bien, te firma y se va, ya cobró, ¿no? Entonces, ese es un problema porque luego a veces se deja eso a la deriva y no hay quien verifique y certifique que la estructura está en buenas condiciones. Tuvimos hace un par de, bueno, el año, hace 2, 3 años, con el tema de las campañas, ahí con Maines, por ejemplo, un escenario que cayó. Desafortunadamente ahí fallecieron varias personas, ¿no? Justo en época de campañas, en época de meetings, es cuando más se presentan estos incidentes con el tema de las carpas y de los escenarios, porque normalmente pues no hay quien revise y verifique esta condición, ¿no? Nosotros, como personal de protección civil, pues de los eventos que tenemos más recurrentes son de las estructuras que vamos a revisar. Pero justo aquí es importante que ustedes se preparen, no por el hecho de que sea su responsabilidad, sino más bien por el hecho de que muchas veces la otra persona, la figura, es omisa en las revisiones. Entonces nosotros tenemos desafortunadamente que absorber esta parte, llevar a cabo la verificación y obviamente podrá haber una sanción o una notificación más adelante. Les platico lo que nosotros hacemos. En nuestro caso, si el día del evento no llega el director responsable de obra, nosotros pues llevamos a cabo la revisión, levantamos la minuta y todo, pero al siguiente día se le genera un oficio de notificación al director responsable y se le copia a la persona que en este caso, bueno, a la institución que en este caso otorga el registro, ya que ellos están obligados a llevar a cabo procesos de supervisión sobre estas figuras y en el caso pueden sancionarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un oficio. Es más, a ver, denme un segundito. Déjenme ver si tengo. Ok, sí lo tengo. Voy a detener tantito la grabación a llevar a cabo el proceso de seguimiento y de investigación. Entonces, a partir de ese momento, pues obviamente ya también el DRO se ve obligado a asistir, a atender y llevar a cabo el proceso, porque al final se le paga, tiene la responsabilidad. Entonces, tampoco hay que adquirir responsabilidades que no nos competen. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Bueno, este concepto seguramente ustedes lo dominan a a la perfección. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, el riesgo va a ser igual a la probabilidad, bueno, la interacción que existe entre la probabilidad, el peligro o la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. En la parte de abajo les dejé algunos ejemplos que hacen referencia a justamente el peligro, ¿no? El peligro, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Estas definiciones como tal son tomadas directamente de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que seguramente va a coincidir con lo que ustedes tienen allá en Tijuana. El riesgo, ya saben, va a ser la cantidad de daños o pérdidas probables que se pueden generar en un sistema expuesto, resultado de la interacción entre la vulnerabilidad y la exposición. Denme un minuto, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ahorita continuamos. Denme un minuto.
Una disculpa, ya saben cómo son las emergencias. Seguimos entonces, me regreso a la presentación y les decía, este concepto, el de posición. Este concepto es muy importante para la revisión de estructuras temporales porque de entrada, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, pues el peligro como tal o la amenaza va a representar al fenómeno que puede causar daños. Ya hablamos de un sismo, hablamos de una granizada, una lluvia, un incendio, una explosión. Estos como tal, pues por ejemplo, un sismo no se puede prevenir, no se puede evitar o no se puede disminuir desde el punto de vista del fenómeno como tal, ¿no? Entonces, este concepto va a permanecer tal cual. Después tenemos, voy a platicar sobre la exposición y la exposición, como bien lo refiere la ley, va a ser la cantidad de personas, bienes o valores e infraestructura que pueden ser dañados. En el caso de juegos mecánicos, en el caso de estructuras temporales, vamos a hablar, por ejemplo, de la iluminación, el sonido, los equipos, las personas que están en la instalación. Entonces, no podemos reducir todo esto, toda esta situación porque reduciríamos el nivel de confort, el nivel de operatividad de la instalación. Por lo tanto, la exposición tampoco se puede modificar y estaríamos trabajando bajo el mismo concepto, ¿no? O la misma magnitud. Pero veamos qué es la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas. Yo soy susceptible o soy vulnerable a sufrir, a padecer alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no como bien, no como a mis horas, no salgo a correr, no duermo mis 7, 8 horas que debo de dormir, no descanso, estoy pensando todo el tiempo, no me alimento adecuadamente, fumo. Entonces, esas condiciones me hacen vulnerable a que yo pueda padecer alguna enfermedad. Entonces, si lo trasladamos a las estructuras temporales, pues ¿qué me va a provocar la vulnerabilidad? Pues todas aquellas condiciones que hagan que la estructura no sea segura. Por ejemplo, la falta de un diseño, la falta de una supervisión, la falta de tornillería, falta de pernos, anclajes, tensores, contraventeos, pesos. Todo eso, la falta de eso, todos esos elementos me va a hacer vulnerable a la estructura y obviamente va a incrementar el riesgo de que mi estructura pueda sufrir algún daño. ¿Vale? Entonces, por eso es importante entender estos conceptos. Ahora bien, platicábamos justamente de este evento. Nuevamente, no se trata de ser amarillistas ni nada de eso, sino simplemente es platicar sobre el tema y sobre el concepto, ¿no? Ok, ahora bien, para este tipo de eventos, para este tipo de eventos debe haber un tema de planeación. Previo a que ocurra el evento, pues tenemos que hacer ya, por ejemplo, reuniones de scouting, ¿no? Para conocer el lugar, la zona. Tiene que haber una plática, una comunicación directa entre el proveedor y el director responsable de obra, porque muchas veces no es la misma persona. Ya sea el proveedor puede ser una empresa que se contrata y el DRO pues puede ser igual una persona o puede ser una empresa que se contrata y que a veces en ocasiones se conocen hasta el día del evento, o hay ocasiones en que ni el día del evento se conocen. ¿Por qué debe haber una comunicación directa? Pues por el simple hecho de que la empresa, el proveedor, debe proporcionar al DRO los datos técnicos de la estructura para que pueda evaluarse, ¿no? Pueda hacerse la memoria de cálculo estructural. Les voy a mostrar un ejemplo de un análisis, de una memoria de cálculo, para que ustedes tengan una idea de qué es la documentación que se tiene que entregar. Quisiera preguntar a los presentes, aprovechando este espacio, si en algún momento a ustedes les ha tocado llevar a cabo la revisión de este tipo de estructuras. Travis dice que sí, Fernando dice que sí. ¿Los demás no les ha tocado revisar estructuras Mm, temporales o sí, escenarios? sí, sí nos ha tocado.
Sí, Ulises, gracias, Ulises. Fíjense, les voy a mostrar un ejemplo de un dictamen. Dictamen de un servidor. Ojo, quiero aclarar, no es un tema de publicidad, simplemente es un tema didáctico, de educativo, con la intención de poder mostrar información para ustedes y complementar la información que hemos proporcionado. Por ejemplo, este es un dictamen de un escenario. El dictamen va acompañado de, en este caso, una memoria de cálculo. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a analizar el dictamen, de qué fecha es, para qué evento es, en dónde se va a llevar a cabo, la ubicación con las personas que llevan a cabo la elaboración del dictamen. Un poquito del índice, ubicación. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan visualizar. Vemos datos generales donde nos dice la ubicación de donde se va a instalar el escenario, la zonificación geotécnica, el tipo de suelo sobre el que se va a desplantar y colocar la estructura. Vean, aquí está la estructura. Esta es la estructura que se dictaminó. Entonces, para ello, pues obviamente necesitamos hacer la memoria de cálculo para analizar la estructura. Aquí nos habla un poquito del sistema estructural, de los elementos que forman parte de la estructura, la definición. Esto, ojo, esto nos los proporciona directamente el fabricante, para que cuando tú hagas el modelo matemático, pues sepas cuánto va a soportar tu estructura, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí viene un poquito del análisis por viento. Vemos la velocidad de diseño. Esto se calcula conforme en este caso, como es Ciudad de México, pues aplicamos la norma técnica de diseño por viento, ¿no? La normativa de 2023. Ahorita vamos a hacer, bueno, más adelante vamos a hacer algunos comentarios adicionales como el tema del periodo de retorno a 10 años. El periodo de retorno, y es más, de una vez vamos a compartir. En las normas técnicas complementarias, a ver, un favor, nada más indíquenme si ya lo están viendo. Les voy a compartir aquí en pantalla la norma técnica complementaria para diseño por viento. Y en la norma técnica complementaria nos trae unos mapas que nos marcan la velocidad del viento, la velocidad regional en ciertas zonas. Entonces tú tienes que diseñar tus estructuras considerando esta velocidad. Pero si ustedes se dan cuenta en este pequeño mapa que vemos del Distrito Federal o Ciudad de México ahora, vamos a ver periodos de retorno de 200 años. Abajo, si yo veo el siguiente mapa, uno de 50 años. Y aquí tenemos uno de 10 años. Pregunta, ¿alguien sabe a qué se refieren estos periodos de retorno o por qué los debemos de considerar? Alguien que nos apoye con esto. ¿Por qué debemos de considerar los periodos de retorno? ¿O qué implica un periodo de retorno? Miguel, creo que Miguel está hablando, pero no lo escuchamos. No, no, Miguel. ¿Alguien, alguien más que quiera participar? ¿Qué implica el analizar un periodo de retorno? Adelante, Rodolfo. Bueno, Alberto, es una idea adelante. de que las cifras estimadas en ese año pues pueden volver a retornar, se estima, ¿no? Para un periodo de 10 años, por decirlo así. Ok. Alberto, adelante. ¿Querías comentar algo más? ¿No? Ok. No, no. Dice Luis, para tener en cuenta que cada determinado tiempo puede haber vientos intempestivos, es decir, vientos ocasionales que pueden superar las velocidades que traemos planeadas, ¿no? Un evento que es esporádico, que no se presenta cotidianamente. Y bueno, ahí dice Miguel, es el tiempo promedio que se espera que transcurra entre la ocurrencia de dos eventos de magnitud específica. Es correcto, efectivamente. Ahora bien, si nosotros tenemos aquí tres mapas, nos vamos a dar cuenta de periodos de retorno de 200, de 50 y de 10 años. Para estructuras temporales, nosotros tenemos que utilizar un periodo de retorno de 10 años. En este mapa, si ustedes alcanzan a ver, y lo voy a hacer un poquito más grande, nos damos cuenta que está regionalizado y vamos a ver que cada región tiene diferente número. Por ejemplo, para esta zona, yo voy a tener un número 25.
Este 25 corresponde a la velocidad en toda esta región. ¿Sí? Y es la que yo voy a ocupar para el diseño de mi estructura, o en este caso para la revisión. Por ejemplo, en esta zona cambia la velocidad a 23 metros por segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad más fuerte que va a 31 metros por segundo, ¿sale? Entonces, dependiendo en qué zona se va a ubicar, pues bueno, vamos a determinar cuál va a ser el comportamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con el estado de Tijuana? Porque esto es bueno, con el estado, perdón, con la ciudad de Tijuana. ¿Qué pasa con ustedes? Dejo de compartir. En el caso de Tijuana, tenemos, vean, aquí están. Les estoy abriendo la página del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. En esta página ustedes van a poder descargar los mapas, estos mapas que teníamos, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal o Ciudad de México, ahora los tenemos para el resto de la República Mexicana. Estos se les conocen como mapas de isotacas, donde podemos ver justamente la velocidad que vamos a tener en ciertas regiones o en ciertas zonas. Tenemos para velocidades de 200, de 50, y de 10 años, y vamos a tener con diferentes parámetros. Les voy a compartir esto porque ustedes lo van a ocupar. Listo, ya se los compartí. ¿Sale? Ahí para que puedan consultarlo. Ahora, en la parte de abajo, ustedes pueden descargar una versión de software donde ustedes pueden justo conocer la velocidad del viento en una zona específica. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, aquí en esta página, aquí donde dice descargar, ustedes van a colocar su correo electrónico. Por ejemplo, aquí yo pongo mi correo electrónico y le pongo descargar. Lo que va a hacer es descargarme un archivo, lo instalo y con eso, no sé si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, el Prodigy. A ver, voy a dejar de compartir y lo voy a abrir para que lo puedan visualizar. El Prodigy es un software que creó Comisión Federal de Electricidad para conocer los parámetros, por ejemplo, para diseño sísmico de estructuras. En el caso de este que se llama Viento, pues bueno, tiene la misma finalidad. Es un pequeño software donde tú puedes determinar parámetros para diseño por viento de estructuras. Entonces, por ejemplo, este que ustedes están viendo aquí en pantalla es el Prodigy. El otro que yo les compartí es Viento del instituto. Ojo, es importante destacar y comentar que esto es específico para estructuras de Comisión Federal de Electricidad, mas sin embargo, al no tener normativa específica, lo utilizamos como punto de partida o de referencia para la revisión de nuestras estructuras temporales. Ahora bien, aprovechando el espacio, yo les pediría a quien tenga a la mano me pueda compartir. Les voy a pasar aquí mi número de teléfono para que me puedan, si alguien tiene a la mano la última versión del reglamento de construcciones de Tijuana, pues me lo pueda compartir para analizarlo y el día de mañana que estemos platicando sobre, perdón, el día jueves que estemos platicando nuevamente sobre el tema, pues bueno, podamos referenciarlo a lo que nos dice la norma de Tijuana, ¿vale? Entonces ahí les dejé mi número para que lo puedan tener. Ok, me regreso a la presentación. Ya les compartí esta página, ¿no? Se la comparto, Inge Rocío, se la voy a compartir para que usted la pueda tener y se la pueda hacer llegar a los compañeros también. Me regreso nuevamente al archivo que les estaba yo mostrando, aquí está la velocidad de diseño. ¿Por qué es importante la velocidad de diseño? Porque es la velocidad que vamos a ocupar para poder revisar nuestra estructura. Entonces, vean, por ejemplo, aquí ya estamos calculando la velocidad de diseño a un periodo de retorno de 10 años y extraemos algunos datos de la memoria de cálculo para poderla replicar y verificar en el dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. Aquí nuevamente el tema de la regionalización. Recuerden que en función de la topografía de la zona, la velocidad del viento va a cambiar, ¿no? Los efectos del viento cambian. El mapa, donde vemos el mapa de isotacas, donde vemos la velocidad del viento, ¿no? En la zona donde nosotros tenemos que trabajar. Aquí, por ejemplo, si ustedes revisan en la memoria de cálculo, esto es importante, ojo con esto. Nos dice
que se revisó para velocidades de viento de 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Dice, es importante señalar que la estructura, al no tener una posición regional fija, se deberá verificar que la zona donde se erija presente velocidades de viento menores a 120. Eso quiere decir que el diseño se trabajó con 120 kilómetros por hora. ¿Sale? Hasta ahí, pues todo parece bien y parece una velocidad alta, 120 kilómetros por hora. Más sin embargo, si lo pasamos a metros por segundo, se van a dar cuenta que esta velocidad es un poco baja. Vamos a dividir, por favor, saquen su teléfono o su calculadora. Vamos a dividir 120 entre 3,66. Ese es un parámetro general. De manera rápida vamos a obtener la velocidad en metros por segundo. ¿Cuánto les da esto? 120 entre 3,66. 32,78. ¿Me confirman los demás, por favor? Confirmo, 32,78. Gracias, confirmo. Gracias, Fernando. Ok. ¿Cuál es la velocidad que se alcanza una ráfaga de viento fuerte en Tijuana? Ustedes que están allá, ¿cuáles son velocidades promedio o ráfagas de viento promedio que pudieras tener fuertes? ¿Superamos esa velocidad? Los leo. Del viento, 11 kilómetros por hora. Dice, ¿qué vemos en el chat? 35 kilómetros por hora. Ok, entonces eso quiere decir que esta estructura con 120 kilómetros por hora es aceptable para poderse colocar en Tijuana bajo estas condiciones. ¿Es correcto? Dice Luis, aquí en Tijuana tenemos vientos que en Santana que alcanzan fuertes velocidades. Ok, Luis, más o menos, ¿cuál es esa fuerte velocidad que pudiéramos considerar? Vamos a ver si tenemos algún mapa de velocidades de viento para la zona. Tabla de velocidades. Vean, aquí tenemos una tabla de velocidades. Vean, aquí está una tabla de velocidades y estamos hablando de Tijuana, ¿no? Dijimos. Bueno, aquí en Baja California, La Paz, Yucatán, uy, Chetumal. Ciudad Constitución en Baja California Sur. Vean, aquí nos dice que alcanzamos velocidades desde 137 kilómetros por hora. Si tenemos una velocidad de diseño de 120, dense cuenta que estamos superando la velocidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Máximas de 146 kilómetros por hora. Ok, Miguel Ceballos. Ajá, Miguel Ceballos. Gracias, Bruno. Ok, pues entonces aquí creo que es importante que nosotros sepamos justamente cómo monitorear nuestras estructuras temporales. ¿Cómo las puedo monitorear? Pues bueno, instalando, por ejemplo, estaciones. Voy a mostrarles, por ejemplo, a veces nos vamos con la idea de que el poder monitorear estas estructuras pues sale caro, ¿no? El servicio va a salir carísimo. Sin embargo, vean, les estoy compartiendo ahí algunas imágenes de estaciones. Esta
3,250, 4,641, 3,300. Vean, son estaciones que realmente no son caras si nos dedicamos a esto. Vean esta, yo tengo esta, 1,085. No es cara. Hacemos cuando llegamos a un evento, la instalamos a la altura del escenario y estamos monitoreando periódicamente cuál es la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque recuerden, si rebasamos la velocidad de diseño, la estructura puede fallar. Es importante justo empezar con con un monitoreo. ¿Vale? Preguntas o comentarios con estaciones meteorológicas. Ok. Este, po- ¿qué radares? ¿Qué radares? ¿Qué A ver, déjenme ver si lo tenemos acá. ¿Alguien tiene alguna, por ejemplo, alguna página en la cual pudiéramos consultar justamente estas condiciones? Está cargando. Vean, esta es una. Aquí está Tijuana. Ahorita, por ejemplo, lluvia no hay. Vean. Ahora, vean, les voy a poner una. Vean, este es, por ejemplo, de Ciudad de México. Un favor, indíquenme si están viendo las líneas de color gris que se mueven, que se desplazan. Sí, sí se Sí, ven. Sí, sí, sí. gracias. Estas líneas en color gris me representan la dirección del viento. Y si ustedes ven, me pueden ayudar a identificar cómo se está comportando el viento. Hay zonas donde prácticamente el viento está en cero, no se mueve. Pero hay zonas donde tenemos un movimiento importante del viento. Ahora, yo quiero saber cuál es la velocidad en cada punto. Vean, por ejemplo, me posiciono acá y la velocidad del viento es de 3,5 metros por segundo. Tenemos aquí otro. Vamos a ver, 3,3 son velocidades bajas. Cuando llueve, podemos alcanzar fácilmente los 15, 20, 25 metros por segundo. Este tipo de radares nos ayudan para que en el caso de algún evento en sitio nosotros estemos verificando cuál es la condición del viento para, pues obviamente en algún momento, si es necesario, suspender las actividades en un evento masivo y evitar problemas con nuestras estructuras temporales. ¿Sale? Ok, dejo de compartir para compartir la pantalla bien. Aquí está otro, por ejemplo, estos son juegos mecánicos. Y vean, se repite un incidente, ¿no? Caída de juego mecánico deja 9 niños lesionados en la Feria de San Luis. Mujer muere en accidente en la Feria de San Cristóbal. Ok, víctimas del Quimera. Esto, bueno, ya lo platicamos. Aquí, vean cómo están los tornillos. ¿Sí? Todo lleno de óxido, de corrosión. Estos tornillos, quién sabe en qué tiempo no se han revisado. Recuerden que, por ejemplo, para apretar un tornillo necesitamos justo un torquímetro, la especificación o ficha técnica que nos diga cuál es el torque que le vamos a dar a cada uno de estos tornillos para que estén bien apretados y verificar con un torquímetro que estemos dando el torque necesario. Y vean, todo el óxido y corrosión pintaron encima de los elementos. O sea, desde aquí observamos una falta de mantenimiento de las instalaciones. ¿Sale? Y vean, de los elementos
que vamos a revisar, los que nos interesan así de primera instancia, van a ser estos que van a ser parte del tema de conexiones, las soldaduras, el tema de la tornillería, los pernos, los pasadores, los soportes, son de los elementos que vamos a empezar a verificar. Vean, por ejemplo, para unir elementos mecánicos como lo son traves, vigas y elementos placa, utilizamos tornillería estructural, pero esa tornillería estructural tiene que tener, bueno, hay tornillería específica para este tipo de estructuras temporales por la vibración que se puede generar, ¿no? Y evitar que se presenten justamente este tipo de fallas, fallas por corte, o fallas por aplastamiento, que aquí alcanzamos a ver cómo se corta, fallas por tensión en la tornillería. Aquí vemos fallas por tensión en los elementos y vean, por ejemplo, este es un tornillo, le tomamos foto en un juego mecánico, es madera y vean cómo está el tornillo, ¿no? Este tornillo definitivamente ya no sirve. O el tema de la calidad de la soldadura, una soldadura completamente agrietada. Y vemos aquí de este lado un ejemplo de algunas irregularidades que nos podemos encontrar justamente en el tema de soldadura, ¿no? Desde grietas transversales, grietas tipo cráter, discontinuidad en el material, diferente grosor en el cordón de la soldadura, huecos, oquedades, discontinuidades, porosidad, zonas en las que la soldadura no penetró de manera adecuada o incluso debido a que aplicamos de manera inadecuada la soldadura, podemos generar nosotros grietas o no se limpió la soldadura y entonces dentro de la misma soldadura quedan algunas impurezas y eso es lo que provoca la falla de la propia soldadura, ¿no? Entonces, si requerimos para temas de mantenimiento, pues solamente personal que tenga la experiencia y la capacidad técnica para poder llevar a cabo los procesos de soldadura de manera adecuada, ¿sale? ¿Qué pasa con este tipo de cubiertas o de lonas? Pues bueno, de entrada, como recomendación o como sugerencia, lo van a ver un poco más adelante, pero aquellas estructuras que no tienen elementos de soporte, definitivamente no es recomendable que se puedan instalar. Vean, por ejemplo, estas. Cuando el viento viene en este sentido, va a provocar fuerzas de empuje en esta cara de de la lona. De este lado va a generar empujes de succión. ¿Sí? De este lado, cuando el viento quiere salir, aquí va a empujar y de este lado, succión nuevamente, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, de entrada, cuando este empuja, seguramente, y este se jala, estos pueden levantarse. Cuando se levanten y caigan, como no hay nada que los fije, seguramente van a quedar así, o van a quedar así, o se van a empezar a botar hacia todos lados. Esta estructura ya no es estable, pierde por completo la estabilidad con esta condición. Por eso lo más recomendable es que este tipo de cubiertas ya no se permitan. Bueno, es lo que sugerimos, pero de ahí a que eso se llegue a hacer, pues la verdad es que es un poco complicado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante, Rodolfo. Un ejemplo parecido a lo que acaba de mencionar pasó en Piedras Negras, en época de pandemia. Me tocó estar allá en esos tiempos. Hicieron bueno, pusieron una carpa, el gobierno, el municipal, para poder atender a las personas pues, con COVID. Solo que esa zona ya es clasificada como de tornados desde que les pegó un tornado ahí. Y sí, pasó lo que comenta usted, pues llegó una ráfaga de viento y lo único que tenían para contrarrestar la fuerza del viento eran pues sacos de arena, ¿no? Que se habían puesto a cada, pues que sea, cada poste y se lo llevó el viento. Por ahí, déjeme si busco o si lo puede encontrar usted ahí, eso pasó en Piedras Negras, Coahuila, como comentario. Ok, gracias. Sí, efectivamente, todos somos, estamos expuestos a que nos puedan suceder ese tipo de condiciones y por eso el tema de preparación es muy importante. ¿Alguien más? De capacitarnos? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ok, perfecto. Inge Rocío, no sé si ande por acá en la sesión, que nos pueda acompañar para el cierre de la sesión del día de hoy. Claro que sí, Inge, aquí estamos, echándolos Es atentos. cuando le,
Le paso los micrófonos de la sesión. Gracias. ¿Es cuánto? Tiene micrófono apagado. Sí, sí, una disculpa, vinieron a hablarme un momentito y al cierre. Excelente. Bueno, comentarles, ahorita estoy revisando acá con Emilia. Vamos a revisar para hacerles llegar toda la información. Si se las voy a estar haciendo llegar a través de Emilia o al correo o si hacemos un grupo de WhatsApp. Estamos organizando eso para que ustedes tengan toda la información, al igual que las tareas que se les van a estar compartiendo para que nos las hagan llegar, igual con las fechas probables para recepción. También importante comentarles, derivado de las actividades del ingeniero Ismael, que también se encuentran en PC, ahí en la alcaldía, si llega a haber algún día que hay una emergencia, ustedes bien que saben que están en el medio, que es una emergencia, pues a lo mejor se tenga que atender. Hemos programado para que el ingeniero esté en las sesiones a tiempo y que pues se traten de asignar a algún otro compañero si se requiere. Pero apenas que sea una emergencia ya de muy alto grado, pues vamos a tener que, si llega a suceder, tenerles que hacer el comentario de a lo mejor posponer alguna sesión, que esperemos que no suceda, no, pero me gustaría comentarlo ahorita en la primera sesión para que ustedes estén conscientes de ello. Al igual, si ustedes tienen alguna emergencia y se tienen que retirar de la sesión, no hay ningún problema, se les va a compartir la grabación y los materiales. ¿Ok? Para que estemos en sintonía. Igual cualquier duda, yo les voy a dejar mis comentarios. Igual está Emilia, que se pueden dirigir con ella para cualquier duda que ustedes tengan, algo que necesiten que les apoye, pasarles toda la gestión administrativa, lo hacen conmigo directamente. Y pues bueno, entonces, no sé si tienen dudas o comentarios, y si no, pues para ir cerrando también a que vayan a descansar ustedes también. ¿Todo bien? De mi parte todo bien. Perfecto. Igual las sesiones, aprovechando antes de que nos desconectemos, chicos, me gustaría que igual nos vayan comentando directamente a nosotros o igual ahí con Emilia cómo va la sesión, si vamos un poquito lentos, la dinámica, si algo falta o algo más quieren revisar a profundidad, también que nos pueden hacer llegar esos comentarios. Obviamente este curso es de ustedes y para ustedes, y el ingeniero Ismael y su servidora, pues encantados de poder aportarles a su desarrollo. Al igual cuando se incorpora el doctor Irán, lo que ustedes necesiten, nos los hacen saber y con gusto los apoyamos. Muchísimas gracias. Cerramos la primera sesión de este curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. En nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil AC y GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos, les agradecemos el haber participado y la dirección del ingeniero Ismael de la sesión. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Gracias a todos. Excelente noche. Gracias, igual. Gracias.